Hay 3 listas en el Nuevo Testamento que quisiera mencionar. Estas no son listas positivas, son listas de cosas que son malas, pero que quizás alguno que está escuchando pueda identificarse con alguna de estas cosas que están mencionadas aquí. La primera lista la encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, y fueron palabras pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Luego en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32 encontramos otra lista, palabras escritas por el apóstol Pablo. Él dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí vemos no solamente que la maldad está en aquellos que hacen las cosas, sino también en otros que al verlas se complacen con quienes las hacen. Luego en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 encontramos la tercera de estas listas, que nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas cosas son cosas positivas, todos estos son pecados que Dios claramente condena en su palabra. A veces pensamos de nosotros como personas buenas y es algo natural, es nuestra tendencia. Nos gusta pensar que somos personas buenas, pero esto se debe mucho porque nos comparamos con otros y pensamos que porque todos lo hacen o porque muchas personas hacen algo, está bien. Pero que muchas personas hagan algo no quiere decir que eso es algo bueno. Que muchas personas digan mentiras no quiere decir que mentir está bien. Que muchas personas sientan envidia no quiere decir que tener envidia está bien. De la misma manera como un juez no va a dar libertad a un asesino porque haya muchas personas que cometen homicidio. Dios aborrece el pecado y ningún pecado puede entrar en su presencia, de manera que todo pecado está mal delante de Él. ¿Cómo podemos resolver el problema del pecado en nuestra vida? Dios condena el pecado. Dios no se complace con la maldad y con la injusticia, al contrario, la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay muchos que piensan que sus buenas obras van a contrarrestar las malas obras, pero Jeremías capítulo 2 y versículo 22 nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dios dice que cualquier esfuerzo que nosotros queramos hacer, o cualquier buena intención inclusive que tengamos para tratar de borrar o de quitar o de limpiar el pecado que está en nuestro corazón, es inútil, porque ninguno de nuestros esfuerzos va a poder servir delante de Dios. El pecado permanece allí. Necesitamos algo más perfecto, algo que realmente pueda quitar el pecado. La conciencia nos acusa, la culpa de nuestro pecado está delante de nosotros. Sin embargo, hay una manera para poder limpiar este pecado, porque para eso Dios envió a Jesús a este mundo.
le iban a poner por nombre Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Ninguna de estas cosas, absolutamente ninguna, estaba en Él. Jesús nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No pecó nunca con sus acciones, no pecó nunca con sus palabras, ni siquiera con sus pensamientos. Siempre hizo la voluntad de Dios y fue obediente a Dios. Pero siendo el Hijo perfecto de Dios, Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para derramar su sangre, para pagar a Dios la deuda que nosotros teníamos por causa de nuestros pecados. Y la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, la sangre preciosa de Cristo, la que nos puede limpiar del pecado. Ella no nos limpia solamente de algunos pecados, porque esto no serviría. Si nos limpiara de muchos pecados, ni aún así serviría. Pero el versículo nos dice claramente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una persona, para poder llegar a la presencia de Dios, para poder ir al cielo, tiene que estar limpio de todo pecado. Por eso no sirve de nada nuestros esfuerzos, nuestras buenas intenciones. La persona solamente tiene que confiar en Cristo como Salvador, creer en Él, aquel que murió y resucitó para salvarle, y que su sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de sus pecados. Para poder entrar al cielo hay que estar limpio de todo pecado. Pero hay una buena noticia, porque el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, su sangre nos limpia de todo pecado. Confía en Él y tendrás el completo perdón de tus pecados.